Florence Nightingale fue enfermera, escritora y estadística considerada precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. ¿Quieres saber más sobre ella? Acompáñame. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, en aquel momento capital del Gran Ducado de Toscana, perteneciente a una familia acomodada el cual estaba conformada por sus padres William Edward Nightingale, Fanny Smith y su hermana mayor Frances Partenop. En 1837, a la edad de 17 años, inspirada, decide dedicarse a la enfermería. Esta inspiración ella la interpreta como una llamada de Dios. Todo esto ocurrió mientras se encontraba en su residencia en Embley Park. Florence anunció a su familia su decisión de dedicarse a la enfermería a partir de 1844. Esta decisión constituía un desafío para las convenciones sociales de la época, donde la mujer estaba destinada a cumplir con el rol de esposa y madre. A pesar de la fuerte oposición de su familia, especialmente de su madre y su hermana, logró formarse como enfermera. Florence recibió propuestas de matrimonio, pero ella rechazó cada propuesta, convencida de que interferiría con su decisión de consagrarse a la enfermería. Durante los siguientes años, segura de su vocación y de manera autodidacta, se convirtió en una experta, frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes. En efecto, Florence fue una gran viajera, una costumbre de la época cuya función era instruir a las mujeres del siglo XIX. Francia, Italia, Suiza, Grecia y Egipto fueron algunos de sus destinos. Los escritos en su diario de viaje muestran su proceso de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera de afrontar la vida. El 22 de agosto de 1853 asumió el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas en Londres, puesto que ocupó hasta octubre de 1854. En esta institución realizó algunas mejoras, además de encontrar casas de convalecencia para buscar trabajo a institutrices que salían del hospital. Su padre le proveía de un ingreso anual de 500 libras, en ese entonces una cifra importante, lo cual permitió durante ese periodo llevar una vida confortable y proseguir su carrera. Entre octubre de 1853 y febrero de 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea, conflicto bélico entre el Imperio Ruso, el cual en aquel momento en manos de la dinastía Romanov y la alianza del Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Las tropas británicas se movilizaron para la expedición de Crimea contra la política de agresión del gobierno zarista a Turquía. Su contribución más famosa tuvo lugar durante la guerra, el cual se convirtió en su objetivo central. A partir de la llegada de los reportes a Gran Bretaña acerca de las terribles condiciones de los heridos. Sidney Herbert, al frente de la Secretaría de Guerra en el gobierno de Lord Aberdeen y al tanto de los problemas sanitarios del ejército, posibilitó el traslado de Nightingale y un grupo de enfermeras a la zona del conflicto. El 21 de octubre de 1854, ella y un equipo de 38 enfermeras voluntarias al que entrenó personalmente y que incluía a su tía Mae Smith, partieron hacia el Imperio Otomano. Fueron transportadas a través del Mar Negro hasta la base de operaciones británica. Llegaron a principios de noviembre de 1854. Encontraron un panorama desolador. Los soldados heridos recibían tratamiento inadecuado por parte de un equipo médico superado por la situación, mientras que los mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante esta situación. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable y las infecciones abundaban. No se contaba con equipamiento apropiado para procesar los alimentos de los pacientes y además la comida era insuficiente. Durante el primer verano de Florence en la base de operaciones británica, 4.000 soldados perdieron la vida. Fallecieron 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, fiebre, tifoidea, cólera y disentería que por heridas en el campo de batalla. En marzo de 1855, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria a la base de operaciones británica, casi 6 meses después de la llegada de Florence. Ella ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. En pleno conflicto, un artículo en The Times, publicado el 8 de febrero de 1855, describía a Florence y a su labor de este modo.
Sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya, y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola, con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. En 1856, con la guerra ya terminada, Florence, que había enfermado de fiebre tifoidea en Crimea, solicitó audiencia con la reina Victoria y convenció a la monarca de la necesidad de poner en marcha drásticas reformas higiénicas en los centros hospitalarios. En mayo de 1856 se expidió una real orden para establecer una investigación sobre los desastres de la guerra de Crimea. Los minuciosos apuntes tomados por Florence Nightingale durante su estancia en la base de operaciones británica ayudaron a que se fomentaran las medidas preventivas aplicando eficaces reformas. Al finalizar la guerra, Florence Nightingale, recibida como una auténtica heroína en su país, comenzó a ser conocida como la Dama de la Lámpara, a causa del poema de Santa Filomena de Henry Wadsworth publicado en 1857, el cual decía: «Mirad, en aquella casa de aflicción veo una dama con una lámpara. Pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala». Ese mismo año, en 1857, comenzó a padecer depresión e intermitentes postraciones en la cama. A pesar de sus dolencias, permaneció fenomenalmente productiva en el área de la reforma social. Durante sus años de postración en la cama, también realizó trabajos pioneros en el campo de planificación hospitalaria y su trabajo se propagó rápidamente a través de Gran Bretaña y el resto del mundo. En 1860, Florence inauguró una escuela de adiestramiento de enfermeras en el Hospital Santo Tomás y comenzó a trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja, y en 1907, el rey Eduardo VII le concedió la Orden del Mérito, la primera vez que se le otorga a una mujer. En 1908 se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres. El 13 de agosto de 1910, a los 90 años, Florence Nightingale fallece mientras dormía en su habitación en Londres, Reino Unido. Florence Nightingale fue la fuente de inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la Convención de Ginebra. El juramento Nightingale es efectuado por los enfermeros y enfermeras al graduarse. Fue creado en su honor en 1893. El Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su cumpleaños. Y así concluimos la biografía de Florence Nightingale, una mujer que marcó la historia. Para más contenido, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.